nosotros cuando éramos chicos en regiones, nadie tenía aire acondicionado. Nadie. Si no era necesario. No. No, te ponías de la sombra de un árbol a comerte una sandía. Y en la noche Después del año 2010 comenzaron los ventiladores, ¿se acuerdan? Claro. Yo me acuerdo perfectamente. Después del año 2010 como que, hoy me voy a comprar un ventilador porque la noche me cuesta dormir. Claro. Pero ya el ventilador como que tampoco es suficiente. No, po. Y alguien que ha acalorado como un repe, por ejemplo. Tú eres invierno, calor. Tipo cálido. qué sé yo. ¿Cómo lo has, se regula en verano? Sí, preguntémosle al doctor Ugarte. Doctor Ugarte, Seba, querido. bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bien. Estamos Bueno, aterrados bien. con el calor, doctor. Oiga, qué tremendo Bueno. esto, ¿ah? ¿Qué le parece lo del hemisferio norte y las proyecciones para nosotros también? No, importante lo que está ocurriendo. Ahora recordemos que en la cuenca del Mediterráneo, en la zona europea de la cuenca del Mediterráneo, tienen condiciones especiales porque en la cercanía con África hace que España, Italia, por ejemplo, están más habituados a estas olas de calor cuando húmedo. viene el viento del Sahara, por ejemplo, Claro. y eso hace que en la cultura de la población hay medidas para prevenir el calor. Celosía en las ventanas, que en Chile no usamos. Pausas de trabajo como la siesta en España, etcétera, que están adaptadas para la canícula del verano. Claro. Que nosotros no tenemos introducida en nuestra cultura. Mira, ayer Pero- hablábamos de la canícula del verano que ocurre en estas fechas que estamos justo viviendo en este momento la canícula. Claro. Pero- Pero acá no estamos acostumbrados. po. No. Si llegara en noviembre, porque yo te conté, después te voy a preguntar, porque decían que las olas de calor aquí en Latinoamérica empezaban en octubre, no en noviembre, ¿ya? Pero, ¿qué nos empieza a pasar? Porque, ¿cuándo es la señal de alerta? ¿Sobre los 34 grados y el cuerpo empieza como a...? Bueno, lo que ocurre es que Hacer agua. habitualmente la temperatura de nuestro cuerpo es superior a la exterior. Entonces hay mecanismos de disipación de calor. Ocurre otra cosa, cuando hacemos ejercicio la temperatura de nuestro cuerpo aumenta y para evitar eso disipamos calor hacia afuera. Pero cuando la temperatura de afuera es mayor que la interna, o sea, se empieza a acercar a la temperatura del cuerpo, se hace más difícil disipar calor y cuando ya es mayor, sobre 36, 37 grados, las medidas ahí para evitar el golpe de calor tienen que Ahora, ser más en intensas. Europa están reacostumbrados, o sea, entre comillas, pero ¿a qué me refiero? Que el tema del calor todos los años es un tema, lamentablemente tienen una cifra de fallecidos por olas extremas de Así calor que es. se pueden dar en España, se pueden dar en París, incluso, bueno, en Italia, qué decir. Y que afecta más a los niños y a los adultos mayores. Exacto. Pero nosotros no, como que esa no es una variable que nosotros consideremos todos los veranos. O sea, porque nosotros, por ejemplo, los inviernos sí consideramos una variable de riesgo sobre la población, digamos, más débil respecto de, Ola por de ejemplo, frío. las enfermedades respiratorias. Claro, sí. Tenemos una tasa que todos los años la estamos evaluando, tenemos campañas de vacunación. Pero que nosotros vamos a tener que empezar a tener ojo con la gente que va a empezar a fallecer en el verano por horas de calor en Chile. O le estoy poniendo mucho color, dígamelo usted. No, la verdad es que es más probable que los efectos sanitarios de un cambio climático con incrementos de la temperatura sean más intensos en Chile que en otros países. ¿Por qué? Porque no tenemos una preparación para ello. Incluso hay cálculos epidemiológicos en países, por ejemplo Europa, como tú muy bien señalas, Repe, que por cada grado de temperatura que aumenta, uno puede predecir un incremento de mortalidad. ¿Y cuándo afecta más? Cuando se produce el cambio de temperatura, cuando la gente todavía no se ha preparado, es ahí donde más golpea. Y golpea más adultos mayores, niños pequeños y gente con enfermedades asociadas. Ahora, estamos hablando 5 meses antes, ¿eh? Porque Sí. se supone que y ojo, en diciembre se supone que empieza el calor, pero yo te voy a preguntar porque Sí. dicen que en noviembre y octubre serían lo más alto. Pero le puedo pedir un favor, doctor. Sí. Cuando usted habla de golpe de calor, uno como que no se lo imagina. ¿Podemos traer a la cobita para que ¡La usted cobija! Venga, Oye, mira la sáquenle la ropa a la pobre Además que cobija. está súper Está abrigada abrigada la la cobita, es que estamos en invierno. Está bien. Ahí. Ahí voy a poner la cobita. Porque usted habla, doctor, de golpe de calor. Y uno dice que eso que me ¿Dónde afecta? me da fiebre, no tengo idea. Saquémosle un poquito la ropa, porque si no, no vamos a ¿Desabrigamos? entender nada. Claro. Sí. Estamos Ya. hablando del verano, me llega el calor verla. Le vamos a sacar la ropa a la Sáquenle cobita. la vaca. Claro, ahora facho, Paco. es muy interesante lo que han planteado, porque
con meses de anticipación a Sí. que pueda ocurrir una temporada de calor muy importante intensa, en el claro. país. Nos estamos preparando a lo que podría ser. Claro. Que fue lo que pasó con la temporada de invierno, que había ocurrido esto en el hemisferio norte y nos pilló. Y nos pilló, así que resulta que tenemos que hablar con meses de anticipación de estas cuestiones. Ven, No Exacto, y sacamos nada estar cuando el año preparado. ¿Qué es lo que ocurre con el golpe de calor? Habiendo una temperatura muy intensa y sobre todo cuando las personas ven, por ejemplo, acá, en el pecho de Covita, ustedes ven que hay estas fibras musculares, como la que uno puede ver en la carne que compra en el supermercado, tiene estas fibras, ¿no es cierto? Eso es músculo, eso es músculo. Entonces, si una persona está en un ambiente caluroso, hace ejercicio, genera calor dentro del cuerpo, no lo puede disipar Transpira. y no logra transpirar y botar el calor lo suficiente porque la temperatura afuera es tan alta como dentro del cuerpo. ¿Me entienden la idea? Porque se supone que el calor va de un lugar donde es mayor A uno que es menor. ¿Y qué Pero puede hacer el afuera cuerpo hace ahí? más calor que en que el O sea, cuerpo. no adentro. tengo escape. No tengo Claro. escape. ¿Y ahí qué pasa en el cuerpo de vuelta? Bueno, ahí se acumula el calor dentro del cuerpo. Y si ven acá en azul las venitas y en rojo las arterias, que es por donde se conduce la sangre en nuestro organismo, se empiezan a dilatar por producto del calor. Baja la presión arterial, se acumula calor. Esto puede generar efectos acá en el sistema nervioso central. Por eso algunas Por personas eso- se desmayan, doctor. Se desmayan muchas veces por vasodilatación o incluso por Mira, mira, afección mira, neurológica. porque yo conozco Llega harta menos gente- sangre al cerebro. Conozco a harta gente que se desmaya y últimamente Sí. he conocido más. ¿Qué hace en el cuerpo ese calor? Porque a lo mejor gente que tiene, ojo, que tiene mucha calefacción de repente en la casa también le puede pasar. Claro, por ejemplo, si vemos acá en rojo las arterias y en azul las venas, si se dilatan, el contenido de sangre del cuerpo, Nacho, no aumenta No, por aunque mí, haga calor. no. Pero si aumenta el espacio de las venas y de las arterias, sobre todo en las venas, aumenta la capacidad. Los médicos le llamamos capacitancia. La capacitancia venosa. Si está de pie uno al calor mucho rato con sol, se pueden dilatar las venas. Entiendo. Aumentan más litros que pueden quedar contenidos y hay menos que circula hacia los órganos Claro. nobles como el cerebro, el corazón Y y eso la es súper persona. importante explicarlo, que lo explique bien, doctor, porque la presión sanguínea en el fondo regula cómo se bombea Exacto. la sangre a los distintos tejidos del cuerpo, todos los distintos órganos. Entonces, si tú tienes venas dilatadas, es como que Sí, con 6 litros de sangre quieres No ocupar mangueras de alcanza. este volado, o sea, Claro, no no tiene te da. fuerza para empujar. Pierde fuerza para empujar Exacto. y eso hace que probablemente podamos desmayarnos, podamos tener algún problema en Y algún aquí órgano. el Eso es, corazón. ¿no? El corazón está bombeando, esa es nuestra bomba que tan bien explicaba Repe, pero como los vasos están grandes, normalmente, por ejemplo, sería como una manguera de jardín, pero ahora le colocan una manguera de bombero Claro. y el corazón no le la da verdad. suficiente fuerza para que la sangre circule y la persona Claro. puede desmayar. Ahora, ese desmayo ni siquiera es ¿Ya? la expresión más dura del golpe de calor donde la persona Ya. puede tener. Claro. Además, aumento de la temperatura corporal muy intenso. Además, los músculos de su cuerpo pueden empezar Se dilatan. incluso a lesionarse Ahora, por doctor, el es calor. súper importante lo que estamos hablando y explicando estos temas porque estamos sorprendidos, no solamente nosotros en este programa, ni en el país, sino En el que mundo en el mundo entero. Mira entero, la imagen. del calor que está haciendo en el hemisferio norte. Ya venimos con noticias nosotros del verano pasado con unos calor tremendo aquí que generó además en febrero de forma inédita unos incendios brutales. Pero tenemos que anticipar, porque no podemos estar en diciembre discutiendo estas cuestiones. No. Ya sabemos que esto se puede replicar en el hemisferio sur y en Chile en particular. ¿Qué debiéramos hacer nosotros como país, como política pública, digo yo, para enfrentar estos escenarios? O sea, empezar a invertir ahora, intervenir los paraderos ahora. Sí, campaña, refugio. Campaña. Bueno, hay varias cosas que hacer. Una, primera, disculpen que diga un tema que no es
directamente sanitario, es indirectamente sanitario. Prevención de incendios forestales. Sí, Sí, eso es lo O sea, primero. vamos a tener una cantidad de incendios forestales mayores a la de décadas pasadas. Da más calor en las ciudades con los incendios. Ahora, activos, ojo que los También. incendios forestales tienen efectos sobre la salud humana. po. Contaminación, material particulado, las viviendas cerca de los lugares de bosque pueden verse expuestas, la población de ratas colilargas, ¿no Claro. es cierto? Ah, Pueden claro. acercarse hacia las ciudades, etcétera. Pero ese es Mira un el solo punto de problema. Hay que tenerlo en cuenta y no vamos a empezar a contratar aviones tanques En noviembre. en noviembre. No, po. ahora. Hay que contratarlo con tiempo, ¿no es cierto? En cuanto empiece a disminuir la demanda en Europa, en el momento de, y de el hemisferio norte también, Canadá, Canadá. Estados Unidos, el momento de hacer los contratos para Chile, que va a ser la baja de ellos y los contratan a menor precio. Pero en las ciudades, por ejemplo, ir incorporando enseñanzas para cómo reducir el calor dentro de las casas. El uso de, por ejemplo, cortinas blackout, Perfecto. de que uno sale de la casa y deja todo cerrado. Y eso Porque es súper importante porque uno cree que uno va a salir y va a decir, voy a aprovechar de ventilar. Claro. Pero son justo las horas que entra más calor Claro. al interior del hogar. Claro, entonces, por ejemplo, eso. Segundo, que en los proyectos de construcción, así como se ha incorporado ¿Ya? algún estímulo para tener paneles solares, también considerar sistemas de termorregulación de la vivienda. También. Por ejemplo, celosías, algún tipo de Eso es la cortina construcción. estructural en la Quiero- construcción. Le preguntar algo más como del día a día. Va a ser, o a lo mejor usted sugiere, que la gente vuelva, que la gente vaya a trabajar en short y polera, por ejemplo. Tienen que haber facilidades sirve? para los trabajadores de verano. Digo, la corbata, imagínese. ¿Sabes lo que la pasa, chaqueta. doctor? Porque al final, está bien, en la casa uno verá, desde el punto, claro, uno puede entregar todas las recomendaciones, que es importante que la autoridad lo haga, pero también eso va a depender mucho de la voluntad de cada familia. Pero hay cosas que se pueden hacer, digamos, desde el punto de vista, insisto, de la política pública, desde generar islas de frío en las ciudades, los paraderos, como veíamos los Con japoneses, ahí agua. que les tiran agua, el hecho de, por ejemplo, flexibilizar laboralmente el hecho de usar short y polera, no sé, o generar condiciones Mira, mínimas laborales, hay- porque el desplazamiento por la ciudad de millones de personas con olas de calor va a existir igual. ¿Sabes lo importante? Lo más importante yo creo que a nivel de ciudad, lo que hay que hacer es la reforestación. Es muy importante. importante. Claro, pero por no- aquí uno tiene varios puntos de vista. Primero, la sombra que te da un árbol y el frescor que te entrega un árbol frondoso, que tiene que ser adecuado, que tenga poco uso de agua, porque si no vas a gastar más agua. Bosque Tiene que ser nativo. bosque nativo. Es súper importante. O sea, lo que se está haciendo Sí. en Europa también es reforestar y Claro. plantar Pero un poco muchos lento árboles. eso, o sea, de aquí a Claro, yo- diciembre. Pero se tiene que hacer en algún momento. Claro. Sí, Pero pero la el política de ejemplo- largo plazo, o mediano. Pero Lo que yo hay- me preocupo hoy día, profe, doctor, es que en el caso, yo entiendo lo de los árboles, pero el caso, por ejemplo, yo trabajo en La Pintana, el lado sur de La Pintana, ni un árbol. Y nos encantaría que hubiesen árboles. Claro. ¿Qué se hace ahora en noviembre? Porque ahí los adultos mayores tienen que caminar hacia Santa Rosa, por ejemplo, supermercado, Claro. donde es un calor, no hay nada, no hay ni un árbol, no hay donde refugiarse, capaz que hacer unos toldos, galpones con aire. Hay algunas Islas de cosas frío. prácticas que se pueden hacer que son informativas. ¿Y qué es esto? Poner en diferentes sitios urbanos, sobre todo en lugares donde más se acumula gente, señalizadores de temperatura con niveles de alarma según el nivel de temperatura. Ah, Esto significa, como la radiación. así como uno en las calles ve reloj, tiene que haber como un tótem urbano Claro. donde se Termómetro. señala la temperatura y el grado de alerta según la temperatura. Hay que establecer entre tal y tal rango de Sí, po. temperatura alerta de tal nivel. Ya. Entre tal y tal rango, tal nivel. Estamos en julio, o sea, un reloj que uno va caminando y dice 36 grados,
Alerta, escondas, no tengo Tampoco es idea. mandar un cohete al No, espacio, no. me refiero No, al costo. de implementar bajo cosas techo. así. No, es simplemente Oye, tener, un tótem. tener un tótem- tótem con temperatura urbana, ¿Qué la cuesta? temperatura real que está viendo en ese momento, e ir generando un semáforo de medidas de precaución. Como la según radiación nivel- ultravioleta. Como la radiación Como la radiación. ultravioleta. Y puntos de hidratación públicos. Por ejemplo, en algunas plazas, ¿cierto? Que hay esa cosita Pero para hay. tomar agüita. Sí, hay en las plazas, pero Pero no en fomentar, otros lugares porque- donde la gente camine, paseos comerciales, por ejemplo. Por ejemplo, eso, disponer sitios de hidratación gratuitos ¿Ya? en lugares de paseo público Claro. no debería ser algo ocasional, sino debería Claro. ser algo estructural de la ciudad. ciudades. Da la, Claro, la o eso nueva- en lugares más alejados donde no hay esos dispositivos, esos camiones que reparten cuando se corte el agua, a Los lo camiones mejor estar ahí aljibe. para poder entregar agua Oye, sí, para potable. que la gente rellene la botellita cuando está en la mitad de la Sí. calle, y rellene una botellita con agua y se vaya hidratando, que eso obviamente le va a ayudar. Revisemos Perfecto. WhatsApp, ¿te parece? Ya, Están pues. escribiendo los amigos de tu día. A ver, ¿qué dice ahí? Dice Vivi, viví 6 años en Sevilla, España, y el calor en verano era tremendo. Costaba mucho dormir en la noche. En mi caso, me iba al trabajo con ropa mojada. Mira, con la ropa O sea, mojada. por el calor. Efectivamente, y como ves, al vivir en una zona que tiene condiciones de calor especiales, hay consejos y tradiciones como esto de salir con ropa mojada, sale con la ropa mojada y se evapora en el trayecto y por lo tanto el trayecto al trabajo se hace más llevadero. Pero ¿cuál es el detalle? Ojo, que aquellos países que no estaban acostumbrados a temperaturas máximas sobre 35 grados, cambia el régimen de temperatura y se enfrentan a nuevas temperaturas más altas, estamos menos adaptados. Entonces, las condiciones de los trabajos No, y no es es- difícil. de las casas, etcétera, y nosotros mismos no sabemos O sea, muy por bien ejemplo, cómo Y en protegernos. esto Doha. uno no sabe cómo va a ir aumentando, por eso que hay que prepararse. Yo me acuerdo que el año 2012 Ya. la noticia era en Santiago cuando la máxima iba a ser de 30 grados. Imagínate. El año po. 2014 era cuando iba a ser de 32, era noticia así Sí, po. titular. Se esperan 32 grados en la capital. Hoy día, ¿a quién le llama la atención 32 grados? No, me A pusiste nadie. 60 recién ahí, po. Entonces, ese es el problema. Uno dice, si este verano no nos preparamos para lo que viene en los próximos Sí, claro. meses, vamos a ir quedando muy desfasados para lo que viene en los próximos años. ¿Viste? Era súper importante el punto de vista del doctor Ugarte, pero ojo, doctor, tenemos más cosas que preguntar en el próximo bloque, ¿eh? Así Sí. se queda con No, y nosotros. además que es muy bueno que estemos Sí. anticipando esto con 5 meses. Sí. No vengan después de No vamos a estar noviembre, ahí después a última hora, como siempre, lamentando, ¿no? ¿Qué buena decir la terapia chilense? No tuvimos. ¿Quién hubiera dicho que iba a ser tanto calor? No, ¿eh? Mira, Eso, se ¿quién lo dijimos. previó? Estamos Nos sorprendió el calor típico. Y los de- incendios forestales, ¿quién lo iba a ¿Quién? pensar? Arrienden el avión. Michela, aquí con nosotros. Ah, ya. Porque